¿Cuánto necesito ahorrar o invertir para tener mi primer millón de pesos? Hey, ¿qué onda? Soy Pau, hablemos de finanzas y el sueño de muchas personas, juntar su primer millón de pesos. Hello, my friends, espero que se encuentren increíble y brillando como siempre. Bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy Pau Almontes, apasionada de la vida y de las finanzas personales. Si quieres mejorar tus finanzas y aprender a invertir, te invito a que te suscribas a este canal y a que le piques a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando tengamos nuevo video. Y también dale like para saber que te gustó este. Y ahora sí, dicen que el primer millón de pesos es el más difícil de construir y el más difícil de conseguir. El que sigue se vuelve técnicamente más fácil. El día de hoy diremos que eso es gracias al interés compuesto y al conocimiento. Pero, ¿por qué el primero es más difícil? Porque implica disciplina, planificación y sí, paciencia. Ya sé, les encanta oír la palabra paciencia, y obviamente estoy siendo sarcástica, pero la mayoría de las personas no logra sus metas porque no tienen paciencia y desisten a mitad de camino o antes, o peor aún, por desesperación terminan cayendo en estafas que prometen soluciones rápidas de la noche a la mañana. Y mira, si esas soluciones mágicas fueran ciertas, ¿qué estamos haciendo aquí? No existen. Pero bueno, después haremos un video de cómo identificar estafas. De hecho, mientras puedes ir a escuchar el capítulo en mi podcast Hablemos de Finanzas, donde hablamos justamente de cómo identificar estafas. Lo puedes escuchar en Spotify o cualquier plataforma que tú utilices para escuchar podcasts. Pero bueno, hoy quiero hablarle a esas personas que tienen un salario o un ingreso único constante, pero aspiran a tener su primer millón de pesos. Retomamos entonces la pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomaría juntarlo? Y la responderemos de dos formas. ¿Cuánto nos tardaríamos si solamente ahorramos? ¿Y cuál sería la diferencia si no solamente ahorramos, sino que también invertimos esos ahorros? Y para ejemplificar esto y hacer los cálculos, voy a usar una sencilla hoja de Excel. Así que voy a compartirte por acá mi pantalla. Y en el primer supuesto, nosotros vamos a decir ¿en cuánto tiempo queremos lograr ese millón de pesos? Ejemplo, aquí tenemos que nuestra meta justamente es 1 millón y vamos a decir que lo queremos conseguir en 10 años. Eso nos da un total de 120 meses y una cantidad a ahorrar de 8,333 pesos mexicanos al mes. Lo que sí, entiendo, podría ser complicado para muchas personas. Entonces, mejor nosotros vamos a poner la cantidad que esté en nuestras posibilidades. Para eso vamos a usar este otro cálculo de por acá. Nuevamente, nuestra meta es 1 millón de pesos y vamos a decir que según nuestros gastos podemos ahorrar, un ejemplo, 2,000 pesos mexicanos. Y la verdad, el resultado no está nada alentador, porque juntar nuestro primer millón de pesos solamente ahorrando nos llevaría 500 meses o casi 42 años. Eso nos lleva a la frase que casi siempre digo, ahorrar está bien, pero por sí solo no es suficiente. Ahorrar es solamente el hábito. Pero necesitamos invertir para potenciar ese esfuerzo que estoy haciendo y entonces hacer que sí valga la pena. Así que ahora vamos a hacer el ejercicio para descubrir cuánto tiempo me tomaría hacer 1 millón de pesos, pero esta vez invirtiendo. Así que vamos a usar este cálculo que tenemos por acá. Nuevamente, misma meta, 1 millón de pesos. Un ahorro mensual de 2,000 pesos, igual que en el ejemplo anterior, lo que me da un total de 24,000 pesos al año. Ahora, ¿dónde lo vamos a invertir? Como primer ejemplo, vamos a decir que ponemos ese dinero en CETES. CETES, certificados de la tesorería, la inversión más segura que existe en México. Ya tenemos también un video aquí hablando de CETES. Hoy en día tiene tasas de interés de más del 11%. Y de hecho, lo podemos ver en su página. Ahí está. A un mes tiene tasas de 11.26, 3 meses 11.27 y hasta 2 años de 10.96. Pero esas tasas no han sido siempre así y no van a durar para siempre. De hecho, si hacemos un promedio de los últimos años, vemos que el promedio rendimiento de CETES es solamente del 6%, arriba del 4% promedio de inflación, aunque aún bajo.
Pero supongamos que queremos mantener un perfil de inversión conservador y sin altibajos. Entonces, nuevamente volviendo a nuestra hoja de Excel, vamos a poner una tasa de rendimiento del 6%. De esta forma, si nos fijamos en la tabla que tenemos del lado derecho, nos tomaría exactamente 22 años juntar nuestro primer millón de pesos. Aunque creo que aún no es lo mejor que podemos hacer, pero por lo menos es la mitad de tiempo a que si solamente ahorramos. Que si recordamos, eso nos toma alrededor de 41 o 42 años. Pero ahora hagamos otro ejemplo diciendo que no vamos a invertir en CETES, vamos a invertir en la bolsa de valores, con un ETF o fondo de inversión que contenga las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Sí? Un portafolio como el IVB Peso tiene todas estas empresas y podemos empezar a invertir en él desde aproximadamente 80 pesos. O también el ETF VO, de hecho son muy similares y tienen las mismas empresas. De hecho, eso lo podemos ver justamente en la página que te voy a mostrar por acá. Y podemos ver que este ETF tiene empresas como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta, Berkshire Hathaway, United Health, ExxonMobil y otras 490. Y de hecho, este ETF, como vemos en la parte de arriba, desde su creación ha tenido un rendimiento promedio de 37.76%. Aproximadamente. Si nosotros ponemos ahora también ese cálculo en nuestra hoja de Excel, vamos a ver una diferencia enorme. 13.70%, alcanzaríamos nuestro primer millón de pesos en 15 años. Bien, vamos bajando poco a poco el número de años que tenemos que estar ahorrando nosotros esos 2,000 pesos. Pero también podemos probar lo que pasaría si invertimos en las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Y nuevamente también podríamos hacerlo a través de un ETF o fondo de inversión. En este ejemplo vamos a utilizar el QQQ, literalmente es la letra Q 3 veces. Este portafolio tiene más de 100 empresas y de hecho en su mayoría son tecnológicas. Para eso también podemos ver su prospecto de información, que también lo podemos consultar en internet. Y como podemos ver, tiene empresas similares, únicamente que este solo contiene 101 empresas y estas son sus principales posiciones. De hecho, este ETF replica al índice Nasdaq y en los últimos 10 años vemos que ha tenido un rendimiento promedio cerca de 17.39%. Entonces, si volvemos a nuestra hoja de Excel y ponemos este rendimiento, de hecho, no voy a poner el 17, voy a poner un 16%. Estaríamos logrando nuestro primer millón de pesos en 14 años. Estaríamos construyendo 1 millón de pesos en 14 años, gracias a la magia del interés compuesto. Vean esto, hacer 1 millón nos llevó 14 años, pero el segundo millón se construye en el año 18, es decir, 4 años después. Y el tercer millón en el año 21, o sea, 3 años después. Y cada vez necesitamos menos tiempo para el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y ahí están las claves del interés compuesto: tiempo y tasa de interés. Así es como se hace que esta bola de nieve llamada interés compuesto sea cada vez más y más y más y más grande. Intereses que generan más intereses y se reinvierten. Por ejemplo, si tú estás en tus 20s y haces esto para tu retiro, en 40 años, es decir, cuando tengas 60 o 65 años, podrías tener más de 50 millones de pesos para retirarte o jubilarte. Inclusive lo podrías hacer antes con 30, 20, 40 millones. Pero incluso invirtiendo en algo conservador, a un 8% de rendimiento promedio, en 40 años, o sea, para tu retiro también podrías tener más de 6 millones de pesos. Y si 14 años te pareció mucho,
Aún puedes hacer el esfuerzo de no solamente recortar gastos para ahorrar 2,000 pesos mensuales, sino crear una segunda fuente de ingresos que te permita generar y ahorrar, por ejemplo, otros 2,000 pesos más, es decir, 4,000 pesos en total en un mes. Ejemplo, ahorrando esos 4,000 al mes, estaríamos ahorrando 48,000 pesos anuales y lograríamos nuestro primer millón de pesos en 10 años. De hecho, son los 10 años que propusimos al inicio o en el primer ejemplo. Si tu objetivo es formar un portafolio de inversiones de más de 1,000,000 de pesos, recuerda que necesitas paciencia, constancia y conocimiento. De hecho, el conocimiento es el que te va a permitir invertir tus ahorros en la bolsa de valores y también generar segundas fuentes de ingreso que te permitan acelerar ese primer millón de pesos. Ahora, ese conocimiento lo puedes encontrar en libros, con ayuda de otras personas que ya tengan experiencia e inclusive en internet. Un ejemplo es este canal y muchísimos otros canales también aquí en YouTube. Así que si te ha gustado el video, házmelo saber en los comentarios y ponme qué otros temas te gustaría que platicáramos. También puedes seguirme en mis demás redes sociales donde comparto mucho más de este contenido, así que no te olvides de seguirme en Instagram como finanzas.conpropósito, en TikTok y en Facebook como Pau Almontes. Solamente tengo una cuenta y en Instagram está verificada. Soy Pau y aquí siempre hablamos de finanzas.